Bueno, pues la sesión que he preparado para hoy, como veis, es sobre el diagnóstico diferencial del ojo rojo. Me parecía interesante repasar este tema por intentar filiar un poquito más los cuadros y evitar pensar siempre que todo lo que viene es una conjuntivitis y a todo ponerle tobre, ¿vale? Entonces, bueno, si hacemos el repasillo. Estos son los contenidos que vamos a ir viendo. Y bueno, empezamos, ¿vale? Es una de las causas más frecuentes de consulta de urgencia tanto de oftalmología, tanto en atención primaria como a nivel hospitalario. Y se produce generalmente por la simple vasodilatación de pequeños vasos sanguíneos que, bueno, que darán lugar a los cuadros que iremos viendo a continuación. He hecho este esquema, que creo que es una forma muy visual y más resumida de ver así a simple vista todo lo que vamos a ir viendo posteriormente. Y bueno, lo primero que nos tenemos que plantear cuando viene un paciente con ojos rojos es si le duele o no le duele. Vamos ahora con la parte del esquema en la que el paciente dice que no le duele y lo siguiente que nos tenemos que plantear es si le molesta o no. Si no le molesta, probablemente estemos ante un hipofasma simplemente, y si sí que presenta molestias, pues probablemente sea una conjuntivitis. Entonces, el hipofasma, como todos sabemos, es un pequeño derrame en la porción anterior del ojo, entre lo que es la conjuntiva y la esclera, y que habitualmente está ocasionado por subidas de tensión arterial. No hay que hacer absolutamente nada, simplemente decir al paciente que se controle la tensión arterial, que se lo comente a su médico y tal, y a lo sumo, si presenta molestia, pues lágrimas artificiales y sin más. Lo otro que habíamos dicho, las conjuntivitis, principalmente tres tipos: bacteriana, vírica o alérgica, ¿vale? El primer grupo, dentro de las bacterianas, la causa más frecuente es el contacto directo con secreciones infectadas, y los gérmenes más frecuentemente implicados son el Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus, la Haemophilus influenza, la Moraxella catarrhalis, y tener presente también el gonococo, ¿vale? Que no es de los más frecuentes, pero bueno, cada vez con los casos nuevos que se están detectando cada vez más, de otra vez de ITS, pues bueno, por lo menos que se nos encienda la bombilla. Los síntomas más frecuentes son el enrojecimiento, la sensación de arenilla, el escozor, eso, vamos, lo que típicamente nos viene contando el paciente, y suele ser bilateral, ¿vale? Característicamente nos cuenta también que se ha levantado con los párpados pegados por la mañana. Es muy llamativo el edema y el eritema palpebral, la congestión de la conjuntiva y las secreciones mucopurulentas. Puede presentar también en ocasiones erosiones corneales punteadas que pueden dar lugar posteriormente a úlceras. Por eso es muy importante, si sospechamos, o sea, teñirlo, y si sospechamos que pueda tener una pequeña úlcera, no recetarle el Tobradex por muchas molestias que tenga, sino simplemente el Tobrex, ¿vale? Porque el tema de los corticoides puede empeorar la ulceración. Y en estos casos no suele haber adenopatía, al contrario de lo que vamos a ver ahora en las víricas. Las de causa vírica suelen ser en el 90% de los casos producidas por adenovirus. Puede ser esporádica o bien epidémica en las épocas de invierno, y se suelen producir por contacto con secreciones respiratorias oculares, o bien por fómites como toallas contaminadas, o simplemente tocar en una superficie en la que un paciente que esté infectado pues haya tocado previamente. Los signos y síntomas son muy parecidos a los de la conjuntivitis bacteriana, pero en este caso sí que suelen presentar una adenopatía preauricular dolorosa, y las secreciones no son tan mucopurulentas como en el caso de las bacterianas, suelen ser como más acuosas. El edema palpebral no es tan acusado, pero sí que la inyección conjuntival es más llamativa en el caso de las víricas. Se pueden plantear hacer pruebas complementarias, aunque bueno, aquí en primaria no se suelen hacer tanto, pero las dejo ahí para tenerlas en cuenta. Y el tratamiento, pues simplemente suelen resolverse de forma espontánea, algunas pueden prolongarse entre 2-3 semanas o incluso un mes, y ya en ese caso sí que habría que pensar en derivar la oftalmología por el tema de la formación de membranas y eso, que ya se encargan de retirarlo con la lámpara de hendidura. Y aunque no está indicado el tratamiento con antibióticos, ellos sí que recomiendan muchas veces los antisépticos, bien en toallitas o en gotas. Y una marca que recomienda mucho, que no está financiada, pero bueno, la suelen recomendar, es el Ozonest, que es simplemente un antiséptico y va muy bien. Y bueno, y reducir el riesgo de contagio mediante medidas higiénicas y tal, el lavado de manos, el limpiar la superficie, lo típico. Y en el caso de las alérgicas, pues distinguimos dos tipos: la estacional o la perenne. La estacional, más frecuente en las épocas de primavera y verano, y suelen ser debidas fundamentalmente por el polen de los árboles. Y la perenne, pues bueno, esta se mantiene durante todo el año, suele empeorar en otoño y suele ser debida a los ácaros, al pelo de los animales o a los hongos, como por ejemplo la humedad. Los síntomas, pues los típicos ataques de enrojecimiento con el lagrimeo, y muy característico el prurito.
y suelen estar asociadas a la típica secreción nasal y el goteo nasal que suelen contar los pacientes, ¿no? Los signos, pues un poco los así más generales que también pueden presentar las bacterianas y las víricas, la hiperemia, la reacción papilar y el edema. Y las pruebas complementarias no suelen practicarse, pero sí que en casos más acusados pues podemos pedir un frotis de la conjuntiva, que bueno, eso también lo hacen más los oftalmólogos, y rara vez se solicitan las pruebas cutáneas. El tratamiento, fundamentalmente, las lágrimas artificiales, ¿vale? Ellos las que recomiendan mucho son las que llevan ectoína porque alivian bastante más el picor, y lo que sí insisten también es que sean sin conservantes. Cuanto más inocuo, pues mejor. Cualquier marca, ellos la que recetan mucho son Iludual, Visuectoin y demás, pero bueno, cualquiera es válida. Simplemente lo que insisten es eso, que no tengan conservantes, y en el caso de las alérgicas, que tengan ectoína. También se pueden emplear los antihistamínicos en gota, combinaciones de antihistamínicos con vasoconstrictores, o incluso plantearse el tema de los antiinflamatorios como el diclofenaco, aunque prefieren evitarlo porque causa mucha sequedad. Entonces, bueno, sobre todo los primeros dos puntos, ¿vale? Las lágrimas artificiales y los antihistamínicos. Los corticoides en gota no suelen ser necesarios y como comentaba antes, en los casos más avanzados, pues sí planteamos el antihistamínico oral. Pasamos ahora a la parte del esquema en la que el paciente viene con el ojo rojo y nos cuenta dolor. Entonces, en esos casos tendríamos que fijarnos cómo está la pupila. Si la pupila está dilatada, lo primero que tendríamos que pensar es en el glaucoma agudo de ángulo estrecho, que consiste en una neuropatía óptica, es decir, hay ya una lesión del nervio óptico y normalmente es bilateral y aparece en la edad adulta. ¿Por qué se produce esto? Pues bueno, hay una oclusión de la malla trabecular por el iris que obstruye el drenaje del humor acuoso. Como vemos aquí, se produce un estrechamiento del ángulo que progresivamente puede terminar cerrándose, y esto va produciendo un aumento de la presión intraocular y dolor. Pueden estar presentes también los defectos característicos en el campo visual, que bueno, esto ya lo ven ellos cuando solicitan la prueba, y los factores de riesgo más llamativos o más frecuentes son el aumento de la presión intraocular, que no tiene una correlación directa, ¿vale? El hecho de que el paciente tenga una PIO elevada no quiere decir que tenga glaucoma. El glaucoma, insisto, es cuando ya hay lesión del nervio óptico, ¿vale? La edad, la raza, que suele ser más común en pacientes de raza negra, antecedentes familiares de glaucoma, la diabetes o incluso la miopía por el tema de que son ojos más grandes. Entonces se puede producir el estrechamiento del ángulo y el cierre. La mayoría son asintomáticos, algunos pueden llegar con el típico dolor de clavo que todos sabemos. La pupila, como comentaba antes, suele estar semidilatada o incluso ovalada verticalmente, y algunos pueden incluso comentar síntomas leves intermitentes de visión borrosa y de algunos ángulos. La agudeza visual suele estar bastante disminuida, incluso algunos solamente ven movimientos de mano, y como comentaba antes, la presión intraocular suele estar por encima de 21, ¿vale? Pero no necesariamente tiene que haber una correlación directa. Y bueno, lo de la hiperemia conjuntival, el edema y tal, como en los otros procesos que hemos visto. Y luego también comentar que la cámara anterior suele estar aplanada y puede haber también turbidez del humor acuoso, pero bueno, estos son ya hallazgos que ellos ven, como digo, aquí en la lámpara y tal, nosotros no nos interesa tanto, pero por comentarlo. Factores precipitantes pueden ser ver la televisión en áreas de penumbra, la midriasis farmacológica, el estrés y algunas medicaciones sistémicas. Algunas pruebas complementarias que suelen pedir son el campo visual, como comentaba antes, la OCT, la medición de la cámara anterior en la lámpara de hendidura, y el tratamiento, pues bueno, tenemos los dos tipos, el tratamiento médico, que es el que nosotros manejamos más aquí, pero bueno, esto daría para otra sesión en el tratamiento del glaucoma. En caso de sospecha pueden plantear la iridotomía con láser, o incluso hacer ya la iridoplastia con láser, o mantener una profilaxis a largo plazo con pilocarpina para evitar que el cierre del ángulo. Continuando con el tema de la pupila, en el caso de que la pupila, en lugar de estar dilatada, esté contraída, pues tendríamos que pensar en una uveitis o una queratitis, ¿vale? Las queratitis también pueden aparecer en caso de que la pupila sea normorreactiva, pero bueno, como es más frecuente que esté miótica, por eso la he metido en este grupo. La uveitis, la uveitis anterior, que es la forma más habitual de todas las uveitis, es la inflamación de la capa uveal anterior o del iris y de la parte anterior del cuerpo ciliar, que como vemos aquí, junto con la coroides, los tres forman lo que es la uvea. Las formas idiopáticas y las relacionadas con el HLA-B27 son las más frecuentes. Y bueno, el paciente lo que suele venir contando es un dolor unilateral, ¿vale?
brusco y con molestias a la luz, enrojecimientos, secreciones y tal, y que está precedido o suele estar precedido por un malestar durante unos pocos días antes. La agudeza visual se puede ver afectada de forma variable y es muy característica también la congestión ciliar, ¿vale? Una hiperemia conjuntival alrededor de la córnea que puede presentar incluso un tono violáceo y eso, y que suele ser por afectación de pequeños vasos sanguíneos profundos. Se produce también una miosis por un espasmo del esfínter pupilar y bueno, otros hallazgos son las células en cámara anterior, el hipopio, los precipitados queráticos y demás, que también lo ven ellos allí. Y el iris puede estar incluso atrófico o incluso presentar heterocromía. La batería de pruebas que se suele pedir, bueno, pues el despistaje que pedimos cuando sospechamos una enfermedad autoinmune, el hemograma, el tipaje HLA, la serología de sífilis y del VIH, la velocidad de sedimentación, los ANA, los ANCA y la radiografía de tórax, que ya eso, bueno, eso se encargan también ellos de pedirlo. Y el tratamiento, pues en principio se empieza con corticoides tópicos, cicloplégicos, antiinflamatorios y en casos más avanzados se plantean incluso los corticoides intraoculares y el metotrexato, en caso de que se confirme que se deba a algo autoinmune. Las queratitis se clasifican también en bacterianas, bacterianas fúngicas, es que no me acordaba si había incluido bacterianas fúngicas y herpéticas, y vamos a empezar por las bacterianas. Bueno, resumiendo, no es más que una afectación de la capa más anterior del globo ocular, ¿vale? De la córnea, y se produce cuando hay una alteración de las defensas, de las defensas oculares, o sea, de la función de barrera de la misma. En el caso de las bacterianas, los gérmenes más frecuentes son la pseudomonas, el aureus y los estreptococos, y los factores de riesgo, el más frecuente por excelencia, las lentes de contacto, que ahora no sé qué está pasando, pero ahí están viniendo muchísimos casos de úlceras y queratitis por lentes. Y bueno, enfermedades de la superficie ocular, como el ojo seco, las blefaritis y demás, y la inmunosupresión también, la diabetes o incluso la hipovitaminosis A. Los signos y síntomas típicos, pues bueno, el dolor, la fotofobia, la visión borrosa, secreciones incluso, y en el caso de las queratitis, donde todavía no se han ulcerado, podemos ver también, si teñimos el ojito del paciente, un defecto epitelial con un pequeño infiltrado. En algunos casos más graves puede incluso evolucionar una endoftalmitis, en caso de que se perfore, y bueno, para... Que nuestra pediatra a cerrar un poquito, hay un niño aquí, vale. No cerramos, creo. Para afiliar un poquito el origen de las queratitis o de las úlceras, pues se realizaría un raspado corneal, el GRAM, el cultivo y el antibiograma, ¿vale? De la muestra. El tratamiento, aquí sí, antibióticos de amplio espectro, ¿vale? Gotas cada 2 horas durante la noche, gotas cada hora del día y la noche durante 24 o 48 horas el primero y los 2 primeros días, y luego se va reduciendo la frecuencia. Se pueden prescribir los midriáticos para reducir el dolor, pero ellos insisten que los anestésicos que no se les recete nunca al paciente, ¿vale? Que en la consulta, si queremos, se lo pongamos, pero que no se lo recetemos porque luego vienen muchas úlceras muy pasadas, entonces que no se prescriban. Y bueno, los corticoides, aquí hay un poco de controversia porque sí que es verdad que reducen la inflamación, pero a la vez minimizan la cicatrización de la córnea. Entonces, bueno, nosotros le prescribimos el antibiótico y ya ellos, cuando vean oportuno, introducirán el tratamiento con corticoides cuando vean que la córnea está aceptable para iniciarlo. En casos más graves, se iniciará el tratamiento a nivel sistémico, en casos de riesgo de afectación sistémica, obviamente, para la redundancia, en casos de que haya un adelgazamiento de la córnea grave o incluso afectación de la esclera. En el caso de la queratitis fúngica, el diagnóstico suele ser más tardío, como he puesto aquí, a menos que se tenga un alto índice de sospecha, porque normalmente se consideran inicialmente una infección bacteriana, entonces ya cuando se llega al diagnóstico suele llegar bastante pasado. Principalmente están causadas por 2 tipos de hongos, las levaduras y los aspergillus, y los factores de riesgo principales, pues bueno, una enfermedad crónica de la superficie ocular, las lentes de contacto, igual que en el caso de las bacterianas, el uso de corticoides tópicos y la inmunosupresión o la diabetes. Los signos y síntomas, aquí he hecho una pequeña diferencia que igual nos puede ayudar. En el caso de que esté producida por cándida, se suele ver un infiltrado más blanco y amarillento, muy supurativo, y en el caso de los hongos filamentosos, el infiltrado suele ser más gris o blanco amarillento y los bordes de la úlcera suelen estar más desflecados y
presentan lesiones satélites. Las pruebas complementarias, pues un poco lo mismo, ¿no? El cultivo, la PCR, la biopsia y demás. El tratamiento, las medidas generales, igual que en los casos anteriores, y en estos casos incluso a veces se plantea el ingreso. Se inicia también antifúngicos tópicos cada hora durante 2 días y luego se va reduciendo progresivamente y se mantiene un mínimo de 12 semanas. Se emplean también antibióticos de amplio espectro para evitar la coinfección, los cicloplégicos, antifúngicos sistémicos en casos también más avanzados y el control de la presión intraocular porque es típico que se eleve en estos casos. Pasamos ahora al caso de los herpes. Principalmente tenemos 2 tipos, el virus herpes simple tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 causa característicamente infecciones por encima de la cintura y el tipo 2, más característico, la infección venérea, o sea, lo que todos conocemos como el herpes genital, ¿no? El proceso natural de la infección, como todos sabemos, primero se produce la prima infección, luego una infección latente en los ganglios y luego una reactivación cuando se pierde inmunidad frente al virus. Lo que viene contando el paciente característicamente es un malestar leve o moderado con enrojecimiento, fotofobia, lagrimeo, visión borrosa, etc. Y es característica la hipoestesia corneal, ¿vale? Con una descamación central que da lugar a una úlcera con ramificaciones y las lesiones vesiculosas en los párpados. Aquí también es característico el aumento de la pío, ¿vale? Y el diagnóstico es fundamentalmente clínico. El tratamiento, la pomada de aciclovir para el ojo y para las lesiones cutáneas y pueden añadirse también los antivíricos orales, aunque no se ha comprobado que esto reduzca la probabilidad de que recurra. Lo mismo de antes, controlar también la presión intraocular y añadir una profilaxis antibióticos para evitar la coinfección. El herpes zóster, la diferencia fundamental con el herpes simple es que el herpes simple no respeta la línea media y el herpes zóster sí, ¿vale? Afecta principalmente al dermatoma que está inervado por la rama oftálmica del nervio trigémino y está causado por el virus de la varicela que permanece quiescente pues, durante décadas. Típicamente el paciente presenta un pródromo de 3 a 5 días que precede al exantema y bueno, los síntomas típicos, pues esa sensación de quemazón, de picor y un dolor constante y intermitente que posteriormente dará lugar a las lesiones cutáneas eritematosas, dolorosas, que como he dicho, respetan a la línea media y en el caso del virus del herpes simple, no. Cuando el diagnóstico sea dudoso, por ejemplo en los casos de inmunodeficiencia, pues puede mandarse el líquido de las vesículas para cultivarlo o para PCR. El tratamiento, pues el antivírico oral, se ha visto que si se emplea 72 horas antes de la aparición del exantema, esto reduce la intensidad y la duración del episodio, pero claro, esto tiene que ser que bien el paciente haya presentado episodios previos antes y que te venga contando típicamente los síntomas, o si no es muy difícil que lo sospechemos. Hay veces que sí, que podemos tener la sospecha, pero bueno, es raro. Y ya luego a posteriori pues el tratamiento sintomático de las lesiones cutáneas, que simplemente secarla con antisépticos y con compresas frías. Y bueno, ya en casos más avanzados pues podemos plantearnos también los corticoides sistémicos y el aciclovir IV, pero ya eso es a nivel hospitalario. Y ya por último, como comentaba antes, en caso de que la pupila sea normorreactiva, aquí entrarían también las queratitis y las escleritis, ¿vale? Que sería el último punto. Diferenciar entre epiescleritis y escleritis. La epiescleritis es más común, es más frecuente, es la forma benigna y a menudo es bilateral. Afecta con mayor frecuencia a mujeres y a hombres y suele presentarse en personas de mediana edad. Suelen identificarse otras enfermedades asociadas como por ejemplo el ojo seco, la rosácea, el uso de lentes de contacto y las causas infecciosas suelen ser raras. La principal diferencia con la escleritis es que la epiescleritis, al ser más superficial, blanquea con la fenilefrina, que es un vasoconstrictor. Entonces, si la tenemos a mano, pues vemos que en el caso de la epiescleritis desaparece. La escleritis, por suerte, es más infrecuente y se caracteriza por edema y la infiltración de todo lo que es el espesor de la esclera. Es mucho menos común, como digo, y suele ir desde una enfermedad que se autolimita hasta un proceso ya más necrosante que puede afectar incluso a los tejidos adyacentes y amenazar la visión. En el caso de la epiescleritis, pues es típico el enrojecimiento, las molestias, la sensación de arenilla y no suele requerir tratamiento, ¿vale? Simplemente con paños fríos o lágrimas artificiales suele ser suficiente. Y en el caso de las escleritis, el paciente presenta un enrojecimiento ocular que progresa durante varios días y el dolor puede incluso irradiarse a la cara o a la sien, son formas más graves.
y responde mal a los analgésicos comunes. Las gotas oftálmicas de corticoides pueden ayudar a reducir la inflamación. Y nada más. Esto es todo.